¿Y qué tal el cambio de un Airbus al Boeing? Porque lo que bueno, sabía y todo, se supone que Boeing es hecho, o sea, los manuales, todo eso es hecho por pilotos, se supone. O sea, por pilotos para pilotos. En cambio, en el Airbus es más de ingenieros para los pilotos. Sí, mira, a mí incluso me preguntan cuál te gusta más. Yo digo, verás, yo estudié para ser piloto. Piloto de lo que sea. O sea, si mañana me dices Airbus, voy al Airbus. Si me dicen al Embraer, Embraer. Cada uno tiene su filosofía. Cada uno tiene su propia manera de operar y esto. Boeing y Airbus son dos aviones, son dos empresas que tienen filosofías distintas dentro de lo que es la similitud de los sistemas integrados, todas esas cosas. En sí, lo que tú mencionas es correcto. Los manuales y los procedimientos de Boeing quizás son un poco más amigables. ¿Por qué? Porque también es un avión más simple. ¿Ya? Es un avión más sencillo. Pese a que tiene alta tecnología, el 787 tiene unas cuestiones de alta tecnología, pero en eso los americanos o los estadounidenses son prácticos. Ellos te dicen, mira, tú para operar este avión de manera segura, como piloto, esto es lo que tienes que saber. Punto. Punto. Entonces, hay muchas cosas. El 787 especialmente es un avión es un avión high-tech que para el piloto le vuelve simple de operar. O sea, dentro de lo que son los procedimientos, todo eso es un avión más simple de operar. ¿Ya? Pero tienes muchísimas cosas que yo me acuerdo les preguntaba a los instructores. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es de la otra cosa? Tiene un sistema para eliminación, digamos, de los efectos de la turbulencia. Pero no está escrito en ningún manual. Primero porque es una cuestión, obviamente, De diseño, patentes y mecánico, esas sí. cosas, ¿ya? Que ellos obviamente no quieren dar esa tecnología desarrollada con la NASA. Y tienen su razón, simplemente no les interesa esto porque es algo high-tech de ellos. Claro, que no les Y copien. dice, vea, tú no necesitas saber esto, se acabó. Me acuerdo que uno de los instructores, porque yo hice en Miami el curso, Yeah. le digo, oiga, yo tengo la curiosidad de saber, en el 787, el presiona el botón, se oscurece la ventana del pasajero, le presiona el otro, se aclara. Pero, ¿qué es exactamente lo que funciona? Dice, no sé. Verás, yo como piloto, fui test pilot, si es que esto no funciona, escribes en el libro y se va para allá. Ellos verán lo que hacen, si cambia lo que es problema de ellos. ¿Ya? Otro amigo que es instructor, el ecuatoriano instructor allá en Boeing, justamente, un buen amigo, él me dice, mira, a veces me habían hecho preguntas que yo tenía que llamar a la fábrica. Entonces, sí, ¿y esto para qué? ¿Quién pregunta? Dile que no necesitan saber, simplemente que se enseñan el material y se acabó. No necesitan saber. O sea, aquí son herméticos. Sí, es un poco. Lo que pasa es que ellos protegen mucho, ¿no? O sea, protegen mucho y tienen su razón. O sea, Claro. son los desarrollos tecnológicos de ellos, pues está bien. Pero lo que yo voy con todo esto más es que ellos te dicen, mira, tú para operar este avión de manera segura, es esto lo que necesitas saber. Nada más. No te hagas tanto lío. No tiene tantos gadgets, diríamos yo. Por ejemplo, compararía el 350 con el 787 en cuanto a generación. El 350 y 380, de lo que he conversado con mis amigos que vuelan esos aviones, son muy avanzados, tienen muchos gadgets, muchas cosas que facilitan la vida al piloto y sé que son muy lindos. ¿Ya? 787 no tiene tantos gadgets. Es un avión que tiene igual, opera de una manera más. A mí me encanta. O sea, te digo, es lindo el avión. O sea, realmente los sistemas son simples, pilot friendly, los procedimientos son pilot friendly. Entonces, es cuestión de también uno adaptarse al cambio. O sea, tengo amigos que dicen, no, todavía me falta la mesita, el sidestick. Bonito volar con el sidestick, la mesita y que escribir, comer, pero bueno, acá tengo el yoke, pongo la comida acá, igual estoy volando un avión cómodo. Además, que en la cabina va más bajo, va más húmedo, no llego tan cansado. Ya. Sí. Sí, claro, sí, no, sí. tienes razón. ¿Y ahorita cuántas horas tienes en total? Bueno, si hablamos total experiencia aeronáutica, podría decirte bordeando las 17.000. Porque juntaría la experiencia de ingeniero de vuelo con la de piloto. Claro. De piloto tengo alrededor de cerca de las 14. Ya, o sea, 3.000 de ingeniero. Sí, Más 3.000 de ingeniero de vuelo. Sí, ya. Y de todos los aviones que has volado, ¿cuál sería uno que te guste mucho, mucho? O sea, podría decirte favorito, pero favorito son todos, yo te entiendo, pero, sí. pero uno que
que subas, a que digas, este me gusta más por esto, Verás, algún... yo no pondría uno, sino pondría dos. Ya, ¿Ya? Pondría el 330 y el 787. ya, O sea, el 330 yo lo volé casi 5.000 horas. Una belleza de avión. Me encanta ese avión. Es una dama. así es Ya. lindo. Pero el 787, en cuanto al vuelo del avión, es muy parecido. Es muy parecido. Tiene mejor performance, ¿no? O sea, el 787 es un avión que le encanta volar. O sea, esa cosa es un planeador con turbinas, te digo. Es igual 330, pero tiene más performance del 787. Pero vuelan de manera similar. O sea, el momento de operar el avión en sí, con el autopilot y todas esas cosas, le siento a los dos aviones que vuelan de manera similar. Mi apreciación muy personal. O sea, quizás haya colegas que discrepen en esto, no lo sé, perdí respeto, pero mi apreciación muy personal es esto. Lindo, ambos aviones, te digo, muy, muy lindos, pero sí, hasta aquí te digo, puedo decir que los dos. Sí. Ahora, como tú me dijiste hace un momento, yo disfruté desde la Cessna 150 hasta ahora. Cada vuelo para mí es realmente ir a disfrutar. Es una cosa que, como siempre digo, le mantiene viva a uno. Cuando tiene esa pasión, le mantiene viva. Así sea la Cessna, que no estoy haciendo ningún desprecio, sino es porque es un avión pequeño nada más. O el 787, 350, el 330, 320, pues todos son aviones muy, muy lindos que en su momento los disfruté. Claro. Y esta etapa de ingeniero de vuelo, o sea, tú no estudias nada de vuelo en sí, solo esa época de que había ingeniero de vuelo, solo son sistemas, ¿cierto? Claro, netamente. Sistemas y performance, básicamente. Sistemas, procedimientos y performance. Ya. ¿Tú quién les ayudas a los pilotos? Yo he visto que es las potencias y a encender los motores, algo así, ¿viste? Mira, la función del ingeniero de vuelo, por eso lo que he dicho aquí en el Ecuador, la Dirección de Aviación Civil no le llama ingeniero de vuelo, sino mecánico de vuelo. ¿Ya? Es designación nada más. Sí. La cuestión es que la función principal del ingeniero de vuelo es el control de los sistemas del avión. Ya, el sistema eléctrico, hidráulico, presurización. El 727 tenía inclusive el sistema de calentamiento de combustible, el APU y todo eso. Entonces, siempre hablábamos de esto, que molestábamos entre los que estábamos ahí, de las tripulaciones, decíamos que el puesto más cómodo de un avión con ingeniero de vuelo es el de primer oficial. Y por eso, de hecho, es lo que el panel está atrás del ingeniero, digamos, atrás del primer oficial. Porque de esta manera el capitán regresa y puede ver todo lo que está sucediendo ahí. Tiene acceso al overhead panel y al panel del ingeniero de vuelo. Por eso es la razón. Los navegantes iban a veces atrás en aviones más antiguos que necesitaban navegante, pero eso en el 727 ya no había, así de muchos. Claro. Y de hecho los instructores venezolanos que teníamos decían, mira compadre, aquí hay 2 personas en este avión que le pueden tirar el avión al piso, el capitán y el ingeniero, así que me pones pilas aquí. Ah, ¿sí era? Sí. Copiloto no hace nada. Eso me acuerdo, era cuando recibí instrucción de ellos, unos amigos muy buenos amigos, muy profesionales que vinieron acá en una época de Avenza, Servivenza. Ahora también están regados por todo el mundo y tengo contacto por suerte con algunos de ellos todavía. Muy buenos. Y te digo, eso es la cuestión. Entonces, el ingeniero básicamente lo que hace es ciertos chequeos, por ejemplo, del pre-flight que nosotros conocemos en la Cessna, se llama el Preliminary Cockpit Preparation, es decir, cuando entras al avión, el Safety Inspection, que chequeas que los sistemas estén en cierta configuración. Después ya se le va a configurar el avión para encenderle, después para el taxeo y esas cosas, pero cada fase, entonces el ingeniero de vuelo tiene su parte. Parte es el primer oficial, parte es el capitán. Pero la parte mecánica, la mayor parte es el ingeniero de vuelo. De hecho, es quien hace el chequeo, la inspección exterior, el walk-around, que se llama. También va a ser el ingeniero de vuelo. En la política que teníamos nosotros en Saeta y Ecuatoriana. De acuerdo a eso. Entonces, depende, cada empresa tiene sus propias políticas, ¿no? A veces había los primeros oficiales, los 2 eran primeros oficiales de ingenieros de vuelo, y se turnaban, depende de la empresa.
Aquí siempre se acostumbraba el capitán, primer oficial e ingeniero, bueno, cada uno es cada uno y vuelan ahí en su posición. Entonces, era esto, los cálculos de performance, cálculos de la potencia que se iba a poner, los settings de potencia para el despegue, los settings de potencia para el crucero, el cálculo de eso, las velocidades para el aterrizaje. Me acuerdo que escribíamos el bug card que se llamaba. Tenía la famosa T para el takeoff y el reverso era la L de landing, y en ese se ponían los datos de las velocidades y todo eso. Entonces, en base a esto, el peso y las condiciones, todo eso, los capitanes, los pilotos, digamos, ellos iban maniobrando el avión. Claro. Y claro, los sorteos de chequeando el combustible, balanceando combustible. Y eso sí, cuando había un problema, el ingeniero de vuelo es el que se moneaba hacía todo ochos ahí. con todos los procedimientos, Claro. las cosas, sí. Wow. Muy interesante. Claro. Porque se aprende mucho de la mecánica. Algo que hoy por hoy casi ya no lo ves. O sea, alguien te habla del Air Cycle Machine. Sí, es uno de los aparatos, las turbinas que le enfrían el aire por compresión y todo eso para el aire acondicionado. Punto. El APO y todo eso. Entonces, bueno, en ese entonces era más extensa un poco más extensa la saber. mecánica, la cuestión, ¿no? que había. Entonces, y teníamos así muchas veces gente que venía de la antigua ecuatoriana de aviación, que eran unas eminencias. Ellos conocían muchísimo, tenían una experiencia y conocimientos bastante amplios. Y claro, daban instrucción, y a veces también los de las evaluaciones con ellos, los chequeos también eran así un poquito más apretados, pero sí. Sí, pero es una experiencia muy buena. Yeah. Y de toda tu experiencia, ¿te acuerdas tal vez ahorita alguna anécdota que te guste acordarte? O sea, puede ser de Saeta ecuatoriana, LAN, Qatar, lo que sea. O sea, si tú me preguntas cuán satisfecho yo estoy en general de todo lo que he hecho, te digo, estoy satisfecho. Y que cada etapa que yo tuve, hubo una siembra de mucho esfuerzo, pero dentro de esto la cosecha de la experiencia que yo tuve fue bastante buena en su momento, y además la parte humana, la cosecha de las amistades que yo pude hacer dentro de este tiempo. Entonces, cada etapa, desde cuando yo empecé, como te mencionaba, en las primeras épocas en el Aeroclub, en Guayaquil, en Ícaro, después en Saeta ecuatoriana, cuando volví a Ícaro, cuando estuve en LAN la primera vez, inclusive en Qatar Airways. Entonces, cada época es un poco diferente. Y yo no puedo decir que existe algún momento o alguna cosa que me haya causado especial alegría o especial, porque para mí el mero hecho de irme a volar ya es para mí suficiente motivación como para hacerlo alegre y disfrutar realmente de esto. Sí. Bueno, sí, estás bien. ¿Pero algún momento feliz que tengas? Te voy a contar algo que me acaba de suceder. Digamos que fue muy, muy especial, muy, digamos, anecdótico, o se puede decir memorable. Recientemente fue la Copa Mundial en Qatar, y resulta que la Federación Ecuatoriana de Fútbol charteó un vuelo de Qatar Airways para llevar la selección desde Madrid a Doha. Entonces, pues me tomaron en cuenta a mí para traerles a la selección. Entonces, justamente fui a Madrid con la tripulación, y hay unos pocos tripulantes ecuatorianos allá. En Qatar se mezcló porque habían pedido gente que hable español. Así que tuve la grata oportunidad, pues, de llevarle a la selección desde Madrid a Doha. ¿Completa o los que estaban...? Y básicamente los jugadores fueron ellos, todo el equipo técnico, parte de los directivos. Fue un charter de unas entre 60 y 70 personas. El 787 de ley. 787. O sea, esto fue algo que recién me acaba de pasar. Entonces fue muy, muy agradable verles a los chicos ahí. Yo te soy sincero, yo de fútbol no soy muy conocedor. Entonces un poco antes estuve viendo quién era quién para reconocerles un poco. Entonces, soy sincero, nunca he sido aficionado al fútbol. Pero el hecho de haber tenido la oportunidad de llevarles a la selección de mi país fue algo muy, muy especial.
Entonces ahí recuerdo, por ahí tuve una foto inclusive con Piero Hincapié, estaban, por ahí se ve a Caicedo y algunos de ellos. Tuve una foto también con el entrenador Alfaro, muy agradables todos. Los chicos, con Mena también estuve ahí conversando un ratito, que estaban jugando ahí cartas, y muy agradables estos muchachos, te digo. Un grupo chévere. Sí, me dio, se les veía muy motivados, felices de ir allá. Realmente fue una experiencia muy agradable, porque como te digo, yo nunca había tomado parte en esto, nunca he sido aficionado al fútbol, pero solamente el hecho de ver el entusiasmo de estos chicos que iban allá me llenó de entusiasmo a mí. Bueno, ahí fue. ¿Te contagiaron? Sí, me contagiaron. Y bueno, yo fui al estadio también allá. Ah, sí, entonces, claro, estando aprovechando. Claro, obvio. Pero en la parte en sí del vuelo, pues fue muy agradable pues haberlos llevado allá. Sí. Entonces es algo, bueno, decir, ¿no? Sí. Y tú, para la gente que aplica aerolínea sí, que quiere aplicar aerolínea, ¿qué valor o qué virtud deberían tener o adquirir? Verás, yo creo que hoy en día, para entrar a aerolínea en general, hay que tener primero el conocimiento, ¿ya? Que eso te da el estudio. Claro. ¿Ya? Básicamente la preparación. Muchas de estas cosas es autopreparación, buscar las fuentes y siempre tratar de estar en conocimientos de todo lo que se puede generar básico. Esto es la preparación. Y de ahí la perseverancia. Porque si bien es cierto, se han abierto muchos campos, en general aerolíneas que están buscando gentes, hay aerolíneas que han abierto los programas de Cadet Pilots que se llaman y todo esto. Pero a veces no es fácil entrar a la primera. Hay que hacer un segundo intento, un tercer intento, seguir preparándose, pero eso, ahí viene la perseverancia. Y un adicional, inglés. Importante, pero es bien, ahorita ya es básico eso. Bueno, además que es un requerimiento OASI. Pero no un inglés, yo diría personalmente, no confiarse en tener la calificación de al menos 4, que es lo que te pide la gente, 4, 5, 6. Sino realmente uno estar seguro de que tiene una capacidad de comunicarse en inglés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Qatar, nosotros volamos a Europa, al Asia, al África, y los acentos que tienen los controladores en cada uno de los lugares es muy peculiar. Digamos que en Europa la fraseología es estándar y los acentos puedes entenderlos. Pero muchas veces pasa que cuando uno vuela por ciertas zonas, se me viene a la mente, por ejemplo, hasta acostumbrarse a los acentos, me refiero yo. India, Vietnam, Tailandia, China. Puedo decir que en China han mejorado bastante ellos, porque yo cuando volaba en el 330 hace muchos años atrás, a veces no era fácil entenderlos. Pero difícil. Pero ellos saben que ellos tienen un acento muy marcado, y si tú les dices again, ellos te van a repetir y se van a dar modos para hacerte entender lo que necesitan. Hoy han mejorado ya el acento, no sé exactamente cómo lo habrán hecho, pero han mejorado, sí. Pero de todas formas, el tener un mejor nivel de inglés siempre te va a ayudar a esto. Y además, que no solamente por las comunicaciones, es porque cuando vas a un ambiente multicultural, el inglés es el idioma universal. Entonces, eso es importante. Y digo, ¿por qué esto? Porque sí hay veces que, de todas formas, el nivel de inglés muchas veces es bueno, pero podría ser mejor. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas. Pero sobre todo decirles que dentro de todo, como virtud realmente, la perseverancia. Paciencia. A todo pavo le llega su Navidad, mientras exista perseverancia. Y que estén al día también. Claro, eso es parte del conocimiento. El estar al día, el tratar de mantener la licencia, aunque sea una horita, hacer simuladores de vuelo. Mira, los simuladores de vuelo en la computadora, por ejemplo. Hoy en día el Flight Simulator del 2000. Yo tengo la oportunidad de volar usar uno donde un amigo, justo en Austria, que es igual
Fue mi primer oficial en Qatar Airways, ahora él vive allá y es instructor de una academia de pilotaje. Y en su casa se construyó un simulador de la Cessna. Te voy a enseñar unas fotos ahí luego, pero la cosa es que él tiene con la realidad virtual, que puedes hacerlo en esta cosa, con un sistema de amplificación de la Cessna 150 y me puso en el escenario en Guayaquil. Oye, yo creía, o sea, por un momento se me vinieron todas las memorias cuando volaban del Air Club, porque el sonido es exactamente igual. Se me vinieron a la mente hasta los procedimientos, ¿no? Que tenía las potencias, los settings de potencia en las RPMs de la avioneta para volar, las velocidades y todo, igualito. Después le dije, a ver, pongamos le puse en el Coca, me acuerdo, tenía las cartas, ponle en el Coca para hacer el descenso instrumental del Coca. Ya, vamos, mucha. Ahí, pero en el simulador. Entonces, yo digo, esta cuestión de tener un simulador de vuelo, hacer una práctica de simulador de vuelo, para mantenerte en los instrumentos, te funciona. Y después es que le pones un avión más grande. Me acuerdo, hicimos un vuelo desde Viena hacia Múnich, ¿ya? En un Cessna Citation que tiene el simulador. ¿Ya? Y pues con el HSI, moviéndole las cuestiones de eso, igualito. Entonces digo, es una herramienta para mantenerse fresco los procedimientos. Y ahora con este simulador que además tienes controladores virtuales. Claro. O sea, esa es una cuestión que es aviación virtual. Es una desde real, tu casa. claro. Entonces es una realidad. Claro. Y si es que le aprovechas lo que más se pueda esto, realmente vas a llegar a un momento que por lo menos la teoría de la aplicación de los procedimientos la tienes. Entonces es una herramienta muy interesante. Claro que estoy hablando de gente que tiene el conocimiento, porque hay mucha gente que no es pilotos y juegan el simulador de vuelo de una manera empírica. Y sí, vuelan, no estudian, pero claro, uno como piloto, exactamente, pero uno como piloto que te pones a jugar, aplicas los conocimientos, mantienes la disciplina de lo que has aprendido en la escuela, porque eso es la otra cosa. Cuando vuelas en un simulador, hay que aplicar los procedimientos aprendidos en la escuela. ¿Por qué razón? Porque mucha gente que dice, estoy en la casa, no importa, no pasa nada. No, trata de no cometer esos errores, porque esas cosas a la larga distorsionan el conocimiento de cada uno. Y cuando estás en una fase de simulador te va a pasar eso. Porque es vendría a ser, es lo que se llama en instrucción negative training, que uno se lo autoimpone. Claro. Por eso es lo que hay que mantener la disciplina. A ver, si voy a hacer esto, lo voy a hacer. Claro. Pero bien como dicen los procedimientos. Exacto. Y te funciona, pero con la responsabilidad y es una gran herramienta. Sí, no. Sí, tienes razón. Y para ti, en personal, a ti, tu mejor virtud tuya. Puedo decir perseverancia. Porque como te digo, varias veces estuve por botar la toalla. Hubo épocas muy duras y la perseverancia me ha hecho ser, inclusive como en esta última vez que te comento del COVID, resiliente, que de alguna manera he logrado salir adelante y todo eso pese a todas las vicisitudes que se dieron, pero pues, quizás la perseverancia. Ya, sí. Siempre perseverante. Sí, claro, o sea, si quieres algo, pues dale, o sea, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí, es la única manera, única manera. Y con disciplina, ¿no? Mantener la disciplina y estas cosas, ¿sí? Y enfocado, ¿no? Exacto, enfocado. Claro. ¿Qué te iba a decir? Tu aeropuerto preferido, ya que has volado creo que por todo el mundo, pero bueno, Quito de serio, creo. Bueno, Quito anterior. Tuve la oportunidad de volar. Pues si me hablas de Quito, ¿el antiguo? Personalmente, ¿O no? Mi corazón está en el antiguo aeropuerto. Yes. Por eso cada vez que yo paso y veo tantas construcciones y tantas cosas, no puede ser, no. Aquí aprendí a volar yo. Sí, no, pero digamos, el aeropuerto antiguo, el nuevo es bueno, la categoría 2 y todo esto, pero digamos, si hablamos de Quito, me quedo con el antiguo. Me encanta, o sea, casualmente ayer estaba en casa de mi papá y veía pues la parte de monjas. Se me hace falta ver los aviones que pasan por ahí. Cuando ahora venía acá, me falta ver los aviones despegando de la 35 y haciendo el viaje de salida. O sea, es como que te falta ese saborcito, ¿no? Claro. Sí. Pero de ahí te digo, aeropuertos así preferidos, hay... Muchos.
No te diría yo muchos, o sea, yo diría que hay muchos aeropuertos, a todos los aeropuertos, a mí como te digo, me apasiona volar, entonces yo disfruto, aunque sea un aeropuerto así que tiene limitadas facilidades, así como aeropuertos que son full, ¿no? Entonces en el África tienes aeropuertos con limitaciones o en el Asia, y mientras que tienes en Europa los aeropuertos full equipados, pero cada uno tiene su cosa. Te voy a mencionar Katmandú, por ejemplo. Es un aeropuerto que la aproximación tiene su cuidado, especialmente la VOR es muy pronunciada, la pista, tienes dos, como cuenca más o menos, que tienes al principio y el final cortado, a veces tienes viento, es peculiar. Factores, y dentro de montaña, porque estás metido en una caja de fósforos, ¿no? O sea, de la pared de los cerros de los Himalayas al fondo. Cuenca, por ejemplo, es un aeropuerto que a mí me encantaba aterrizar, especialmente cuando en LAN empezamos a hacer al último las aproximaciones de Arnaf. Una maravilla la noche. Autopilot, el avión te hace solo, la cuestión es solo monitorear que realmente está haciendo lo que se espera. O sea, lindo. Tienes aeropuertos como, por ejemplo, se me viene a la mente Múnich. Un aeropuerto que te van llevando de la mano, venga, aterrice. y ruede por ahí. Y vaya, o Londres, Heathrow, que es un aeropuerto que es tiene más tráfico que la González Suárez aquí. Entonces, ¿En serio es bien pesado? Heathrow es pesado. Bueno, hay otros aeropuertos que también son así mismo, pero en Heathrow tienes bastante tráfico, y es uno tras de otro los aviones y las salidas, y todo es harto tráfico, pero así mismo te van llevando de la mano, los controladores son espectaculares. Pero hay que estar ahí, porque te digo, Claro, debes tener puro puntito también en la pantalla de tanto avión ahí. Me imagino, sí, claro. Nosotros ahí tenemos, y hay que estar, y los vectores y las cosas, y hay que estar, y te piden mantenga 160 nudos hasta 4 millas, que es estándar ahora por organización de tránsito, y a veces estás pesado o estás muy liviano y tienes que jugar el viento, entonces hay un poco de cosas que hay que ir jugando, pero eso es lo que le pone... Qué bonito el sabor. Eso es lo que le pone el truquito del sabor a la sopa, para que sea agradable. Sí. Entonces cada lugar tiene su peculiaridad, su característica, pero realmente... Y un aeropuerto difícil, o sea, difícil por viento, por meteorología, controladores también. Bueno, yo te digo, si hablamos, por ejemplo, aquí en Ecuador, yo diría que tenemos 3 aeropuertos que tienen su grado de complejidad comparativamente para lo que se ve a nivel mundial. Ya estamos hablando de Quito, estamos hablando de Cuenca y estamos hablando de Loja. ¿Ya? Son aeropuertos que requieren su calificación especial, procedimientos especiales, por lo que es la orografía, procedimientos, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí lo que mencionaba Katmandú. ¿No? Hay un aeropuerto en Seychelles, por ejemplo. Eso sí no he escuchado. Seychelles, esto es en el África, son las islas Seychelles. Una pista tienes ILS, pero cuando está en uso la otra es un ARNAF. Pero la ARNAF te va hacia la montaña y viras y vas para la montaña, porque la pista de aquí tienes un cerro bien alto. Sí. Pero el problema es que los mínimos, muchas veces tú llegas al MDA y las nubes están en la capa 9 abajo, entonces no puedes entrar. Y es un aeropuerto aislado. Entonces es complicado. Entonces, que te da la limitante de viento de cola para aterrizar con ILS, lo puedes hacer, de lo contrario no puedes entrar. ¿Cuánto es del 787? ¿10? ¿Será 10 nudos por ahí? ¿La limitante? ¿15? Sí. Entonces te digo, bueno, depende de esto. O sea, ya te digo las condiciones que te diga, si tienes mucho viento, no tienes, bueno, y así. Entonces te digo, todos los aviones van por ese rango de limitante, pero a veces el viento es más fuerte. Entonces no puedes. Y la capa de nubes está ahí. Entonces es complicado. Entonces hay otros aeropuertos que por la orografía a veces te presentan, son ventosos y tienes ahí un poco de turbulencia que te puede presentar wind shear. ¿A la India vuelas? Ese aeropuerto he escuchado también, que es un poco especial, ¿o no? ¿Dónde? En la India. Y sí, bueno, ¿cuál has escuchado? ¿De cuál? Hijo, es el... O sea, el principal, el Delhi, Bombay. ¿Cómo es? Bangladesh. Ahí aeropuerto. Dhaka, en Bangladesh ahí también. Hay algunos aeropuertos en la India, y yo más bien pensaría que la India tiene buenos aeropuertos, inclusive la infraestructura que
que ellos tienen ahora, la han ido mejorando en los últimos años. Ellos han puesto luces, han mejorado la iluminación. En algunos aeropuertos tienen mejoras la señalización. Han ido mejorando bastante, ¿no? O sea, Están avanzando. de los que yo conozco, porque probablemente hay otros en ciudades más pequeñas, a lo mejor no tienen esto y tienen sus peculiaridades también. Pero, por ejemplo, de la India yo he estado en Amritsar, Delhi, Kolkata. En Delhi, es New Delhi. Nueva Delhi. Sí. ¿Ese es difícil o...? No es difícil, lo que pasa es que en Delhi a veces tú tienes la aproximación por una zona que tiene unas colinas, entonces podrías tener un poco de turbulencia, a veces podrías tener indicación de wind shear también, pero Bombay también es similar, tienes también una aproximación, pero más del tráfico que tienes ahí. Lo que pasa es que en Delhi normalmente la visibilidad es bien baja. Es bastante bajo. O sea, cuando vemos el reporte de 2000 metros de visibilidad, ya está bueno. Ahí es bueno, es 10 o más. Claro, entonces todavía es en categoría 3. Pero bueno, tienen buenas instalaciones, buenas facilidades. Sí. Entonces tienes varias cosas en nuestros países de ahí que en la India, por ejemplo, te digo, ellos han mejorado muchísimo lo que es la infraestructura, inclusive comunicaciones. Ellos ya tienen el CPDLC. Hace tiempos no había. Había que estar fuera del HF tratando de comunicarse en el oceánico. Era una historia todo esto con ellos, pero... Oye, con el sistema ya Sí, más... ahora ya con esto ya funciona mejor y han ido mejorando. Ellos realmente han ido mejorando mucho en esto también. ¿Y en China? ¿Qué tal es de ahí? Bueno. Hong Kong, o sea, es pesado. Hong Kong, yo no he ido últimamente a Hong Kong, pero... Hong Kong es muy interesante, el aeropuerto es muy bueno, solo que a veces se forman unos temporales ahí, a veces en la aproximación tienes unas buenas turbulencias por los cúmulos, los vientos y la orografía. Pero en Hong Kong no es tanto problema, o sea, porque ahí los controladores son súper claros, son straightforward, entonces no tienes problema realmente, pero es más la parte meteorológica y la parte de vientos y estas cosas, ¿no? Sí. La China a veces es un poco más, que te diría, es particular la operación allá. Primero es de metros, que no es ninguna cosa del otro mundo. Tienes en el avión tienes el selector, pero y además para cuando te van descendiendo o en ascenso, hay una tabla, entonces te dice suba a tantos metros, ves la tabla y equivale tanto en pies, y le pones el setting, ahí está, no es problema. Especialmente cuando ya vas a descender la aproximación final, PLS. El problema es que muchas veces ellos, como tienen tantos espacios aéreos restringidos y prohibidos, si tienes meteorología, muchas veces no te autorizan para este lado, sino solo para acá, o por aquí, pero no por allá. Entonces, esa es la parte que le vuelve un poco interesante en China, o a veces, si no, me acuerdo, por ejemplo, para ir a Chongqing, una ciudad en el centro de China. Pero se llega a la frontera entre Bangladesh y China, cerca de Laos, se vuela un poco y de ahí te cambian el nivel. Pasas cerca de Kunming, se llama la ciudad. Un poco más adelante y ya te empiezan a bajar. Claro, a veces en época de lluvias ya tienes mal tiempo y esquivar, todo esto. Y a veces se cierran y ellos dicen, ¿saben qué? El aeropuerto se acaba de cerrar. A mí me pasó una vez. ¿En serio? El aeropuerto se acaba de cerrar por mal tiempo, así que... Confirme. Ni siquiera confirme intenciones. ¿Ya? ¿Recibió? Sí, ok. Ahí sí preguntan, bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, continúa, por suerte tenía 12 toneladas de tanker. Imagínate que en este vuelo me comí las 12 toneladas volando, viejo, porque era más fácil, porque todo el mundo se iba a Chengdu. Sí, seguí volando y aterricé, pero te digo, te da suerte, porque si no me hubiera tocado buena la alternativa. Pero, y los chinos no son así, oiga, necesito que me dé tal heading por mal tiempo, negativo, cualquier cosa a su derecha, nada por la izquierda. Ok, y no te dan. Y cualquier cosa que te sales de lo que ellos te dicen o vuelas un espacio, obviamente por cualquier razón, un espacio restringido, algo de eso, arman unos líos de ellos, entonces sí, porque para ellos eso es súper complicado. Entonces con ellos hay que decir, a ver, por allá, vamos a ver por dónde están los otros cúmulos, pero si vas por el otro lado, olvídate. O sea,
Son muy peculiares los chinitos en ese sentido. Ellos tienen buenas instalaciones en general, buenos equipos. Ya preparados, son buenos. Sí, en ese sentido ellos tienen todo. Por ejemplo, lo que es en Shanghai, en época de invierno, cae muchísima nieve. Ellos están preparados para eso, en Beijing también. Entonces tienen equipos. Lo que pasa es que ellos son muy estrictos en lo que es el cumplimiento de regulaciones y de los procedimientos de vuelo y esas cosas. ¿Sí? Pero es interesante volar ahí. Sí. Yeah. ¿Y Japón? ¿O no volaste ahí? ¿Entra a Qatar a Japón o no? Sí. Sí. Yo volé a Osaka, Yeah. a Kansai. Es el aeropuerto que es igual todo construido sobre el agua. Muy interesante, pero te hablo cuando fui copiloto. Yeah. Porque Qatar Airways por el momento no vuela, quiere volver a Osaka, no sé cuándo lo haga, pero por el momento vuelan a Narita. Yeah. Estaba volando a Narita y Haneda antes de a Tokio, antes de la pandemia, pero ahora está volando solamente a Narita. No he ido para allá. Pero igual ellos también son muy straightforward. Yeah. Ellos tienen bastante el estilo estadounidense de los controladores. Buenas. Los controladores también son buenos. Yeah. Entonces, O sea, fluye Japón. Corea también es interesante, Seúl. Y no pueden meterse en el Corea Norte, ¿no? Ahí no pueden sobrevolar jamás. Nada, mejor no. Allá ellos que se también sus líos ahí. Pero pasan por los lados. Ahí sí. Sí, no hay nada de eso. Sí, es igual como ahora, lamentablemente, con este tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. El espacio aéreo ucraniano está cerrado, entonces obviamente no vamos por ahí. Yeah. ¿Y el vuelo más largo que has hecho? El vuelo más largo que he hecho, primero oficial, puedo decirte, un Osaka-Doha. Yeah. En el 330 fueron 12 horas 40. Wow. ¿Ya? Qué pesado eso. Sí. Y digamos, desde el punto de vista interesante, porque bueno, en el 787 he hecho vuelos de 10 horas y media, ¿ya? Desde Filipinas a Qatar y todo eso. Pero el vuelo más interesante que hice, el más largo, fue en el 320, que lo hice desde Shannon a Doha, Shannon en Irlanda. Fueron 6 horas y media, 6 horas 45 de vuelo. Wow. Ferry, es un vuelo muy interesante, es la parte porque resulta que Qatar Airways tenía unos aviones que, si ves en el airliners.net, por ejemplo, había unos de Almaha, que era el mismo logo de Qatar Airways, pero en color verde. Sí. Creo que sí he visto, sí. Entonces, esos grupos, que eran 5 o 6 aviones, que eran verdes, y les cambiaron de color al livery de Qatar Airways. Entonces, alguien lo llevó y me asignaron a mí para traerlo a uno de esos aviones de vuelta. Entonces era vuelo ferry desde Shannon. Entonces fueron, por ahí tengo la cosa, como 6 horas 40. Bestia. Y de una 39,000 pies, que es el techo. El máximo, sí, entonces, volando. Porque es en distancia larga, claro. Un vuelo así vacío no tienes problema de combustible. Entonces, pero fueron 6 horas 40. Y digamos, esa es la parte anecdótica de este vuelo, porque era largo. Yo recuerdo que cuando hacíamos a veces en el 320, en Lana, Ecuador, viniendo de Buenos Aires, y hubo un par de veces que tuvimos que hacer escala técnica en Iquique, por combustible, porque el avión venía repleto. Salíamos con las 77 toneladas, pero por los vientos en frente no nos daba el combustible. Entonces teníamos que parar en Iquique a poner combustible y continuar a viajar, si no daba. Cuando estaba en Gran Ecuador. Entonces, por eso que esa parte de este vuelo me resulta anecdótico, porque ferry, 6 horas 40. Al top, y llegaste con combustible. Sí, normal. O sea, inclusive no le pusimos todo el combustible necesario, todo el full tanque, digamos, no iba a reventar. Pero con una buena cantidad. Algo que yo pedí en el bolsillo, por si acaso, como suelen decir mis generales. Por los guaguitos, ¿cuántos guaguitos tienes? 2, 3, ya son 5, entonces pongamos 500 kilos. Por guagua. 100 por guagua. Entonces así decían los comandantes de la vieja guardia. Era una época también muy interesante hablar con ellos. Ese romanticismo. Lamentablemente ahora, por tanta regulación y las cosas como evolucionó, lo que sí ya no se puede percibir ese sabor, pero fue otras épocas.
¿Y en Saeta también hiciste algún vuelo largo o volaban solo internamente aquí? En Saeta, por ejemplo, los vuelos que eran complejos era el 727, cuando íbamos a Santiago. Santiago de Guayaquil, en época de invierno también, era Los vientos. Debe por el viento. claro. Entonces ahí había que ponerle un poco, o sea, combustible y tratar de ir regulando mezcla, digo yo, ¿no? Ya. No quedaba más, pero era eso sí, interesante. ¿Y en horas cuánto era eso? ¿Eran unas 5? Sí, ¿Era más o directo? menos. Sí, directo. Santiago de Guayaquil eran 5 horas. Pero el avión sí consumía. 3. Bueno, uno de los comandantes antiguos decía, pucha, si este avión consume como borracho viernes de noche. Bueno, pues. Claro, pues, te digo. Sin fin. Sin fin, pues, o sea, Claro. imagínate que en el 727, ¿ya? Nosotros si no me equivoco, eran 2.700 kilos que consumía en el vuelo Quito-Guayaquil, en combustible. Ya. Y estoy casi seguro que esa era la cantidad que se le ponía al 320 para cubrir toda la operación Quito-Guayaquil. Porque es la diferencia. Qué bestia. Eso es el consumo. Estamos hablando. Pues que también eran turbinas, ¿no? Claro. No era turbofan ni Es esas turbofan cosas. el JT8D, Raya 17 es turbofan, pero claro, es un turbofan de tecnología antigua. Entonces, el fan era más pequeñito y... O sea, no aparentaba mucho cambio, sino... Entonces, por eso que la turbina era más delgada que la misma del 727-200. Entonces el rendimiento de esa turbina también consumía. Por eso si tú le ves el 727 siempre se le ve que detrás era la estela de humo, igual que el 707. Claro. Entonces chupaban combustible duro. Bestia. Entonces, me parece que eran esos los números que se utilizaban, pero era el consumo del 727, el Raya 17 eran 2.700 kilos más o menos, 2.800 kilos por ahí. Y eso un poquito más de lo que se le ponía al 320, creo que eran 3.000, 3.200 algo así. Y con eso tenías combustible, todo. Si no consumía nada. Y eso, por ejemplo, es uno de los éxitos del 787. El 787, siendo un avión que prácticamente se equipara en payload al Airbus 330, yo diría el 800 con el 330-200 y el 900 con el 330-300. El 787 te consume lo mismo que el Airbus 321. Tengo un vuelo que comparaba el otro día justamente del 330 Bruselas-Doha. Yo le había puesto, para cubrir con toda la parte, le había puesto el combustible 45 toneladas, 330. Ya. En el 787 fueron 36. Esa es la diferencia. Y te da lo mismo. Misma autonomía, ¿sabes? Y el payload es similar. Si no, hablemos un poco más del 787. Pero en el 9, en el 7879 o el 800. 8. Esa es más corta, 800, ¿no? Pero claro. Sí. ¿qué capacidad tiene de pasajeros él? En el de Qatar Airways tenemos el 800, la configuración, tenemos business y económica. Ya. Está para 247, 248 pasajeros. Pero el 900, ese sí tenemos para 315. Bestia. No parece, ¿no? No. Desde afuera no parece. No parece. Porque acá venía el de Air Europa. Claro. Que lo veía y creo que era el único. Ah, y el de American venía antes. Entonces era, claro, tú lo ves pequeñito. No, Le ves chiquitito. si tú le ves es más o menos como el 767. Ajá. Lo que pasa es que el 78 como es más gordito, se le ve más infladito. Las alas, no sí. parece, claro, las alas así dobladas, entonces no se lo nota. Pero es grande el avioncito. Y volarle es una maravilla. Manual así. Bueno, ese avión es fly-by-wire. Yeah. No es como no tiene tanta protección como tiene Airbus, por ejemplo. Pero igual donde tú le pones se queda el avión quieto. Sí, en condiciones normales. Y es Una dama. Sí. Aterrizar igual. Sí, tranquilo. Sí, realmente es lindo el avión, realmente. Y bueno, y nosotros utilizamos bastante el head-up display, que es de una ayuda impresionante. O sea, eso para hacer un autoland te debe ayudar mucho, ¿no? Porque sí, estás viendo afuera y estás viendo aquí mismo. Exactamente. Tú tienes lo mismo que tienes abajo en el PFD, tienes acá en el head-up display. E incluso hay una función del sistema que a los 300 pies te aparece la silueta, o sea, dos líneas, digamos, tienes en la pantalla, en el horizonte todo esto y te aparecen dos líneas
que si tú ves, o sea, en condiciones normales, o sea, representa la pista, ¿no? Pero tú ves en la condición normal, es tan preciso que tú ves, es como que estás viendo la pista. O sea, son dos líneas, que es la proyección de dónde está la pista. Y si te acercas se van... Entonces, claro, se va ampliando y todo eso. Y vas Qué viendo. increíble. O sea, realmente son unas ayudas que... es fantástico esto. Claro. No te digo, el avión es lindo. Volarlo, te digo, es súper cómodo. Me gusta. Y rápido también, ¿no? Sí. Subir rápido. es Es una rápido. bala. Y es un avión que le gusta volar rápido y alto. O sea, el performance del 787 está diseñado para volar, por eso es lo que es tan eficiente, para volar a altura y volar a velocidad. Entonces, el crucero nosotros en promedio volamos a .85, 84, 85. Rápido. Entonces rápido. Claro, el 350 también vuela así de rápido, el 380 también vuela así de rápido, ¿ya? Pero mira, el Qatar Airways, por ejemplo, la experiencia que yo tengo, saliendo con un payload bastante interesante, no full peso, pero el avión te puede subir tranquilamente hasta 330, 350, básicamente. Y va rápido. Sí. Entonces, sí. Claro que si hablamos de estos aviones de los Boeing, el Scania Babis es del 777. Porque ese sí le carga todo lo que quiera. Justo Sebastián, el que lo vuela, recuerda, a veces salen pero repletos y ese avión va y corre, y despega y la velocidad del minimum clean speed viene a ser a veces 250 nudos, 260 nudos por el peso. Rápido. Claro, pero es porque es el peso. Van y sube. 280, 290, se quedan ahí volando. Pero claro, es porque es un tractor esa cosa. Es masivo, es lindo el avión. Pero es más, el 787 tiene ese performance, entonces, porque es más diseñado para transporte de pasajeros, ¿no? Es más eficiente. En cambio, como el triple es más combi o carga. Entonces, por eso es lo que vuela así, pero igual es el estilo de norteamericano, los aviones tucos, sí. Ahora, no quiere decir que Airbus no sea así, ¿no? El 350 tiene, el 330 también son aviones así, no se diga el 380. No es eso, pero te digo, tiene ahí esto, entonces es una experiencia con los aviones, te digo. Claro. Tienes una especie amplia, desde lo de Boeing, que es viejo, o sea, para mí es un avionazo. Yo veo videos del 727, verle despegar es así, por 27, claro. Es hermoso avión. Es el avión escuela, mucha gente. Todo el mundo que ha volado ese avión dice que es una maravilla. Silencioso como el solo, porque los motores están atrás. Yo me acuerdo, sabías que los motores estaban encendidos porque veías los indicadores del N1 girando el N2 ahí. Pero de resto no se oía nada. Claro, ya los aviones modernos, como tienen los motores en las alas, ahí se escuchas. Me decían mis amigos que vuelan el 777, es un avión ruidoso. No lo sé, o sea, no he estado en la cabina del 777 volando, pero me dicen que es un poco ruidoso. El 787 sí es silencioso, como lo que era el Airbus 320 o el 330, que es silencioso. Entonces, cada avión tiene su peculiaridad, ¿no? ¿Y cuál es la peculiaridad? Ahí se me fue. Peculiaridad del 787 que sea buena. Algo interesante. Verás, estando, digamos, en lo que es el confort, hablemos del confort. Está diseñado para que la cabina vuele más bajo. Normalmente la cabina de los aviones vuela a 8.000 pies en promedio, para mantener el diferencial de presurización de acuerdo a la estructura. En cambio, el 787 vuela alrededor de 6.000 pies. Está más a nivel del mar, más oxígeno, menos cansancio. Y además tiene un sistema de humidificación que no me preguntes cómo funciona, porque no está escrito en ninguna parte. Si tienes eso y sabes, punto, chao, ya. O sea, no hay el aire seco. No es aire seco. Entonces, el cansancio que uno tiene es menor, porque estás en un ambiente más natural, no es tan seco y no es tan más bajo, alto, claro. Interesante. Entonces, eso es el valor, digamos, del punto de vista de confort. Desde el punto de vista de confort también, por ejemplo, cuando pasas una turbulencia, por este sistema que tiene el avión, como también funciona la no sé, pero no está ahí. Pregunté y no tuve respuesta, me dijeron, no necesitas saber, sabes que está ahí, punto, chao. Especialmente el 900. Vuelas y es como que estuvieras andando en un carro, un Caprice Classic de los años 80, cuando pasas por camino así que solo se siente, así que pasas despacito y ya no siente más nada. Entonces es cómodo, es muy, muy ¿Y algo negativo? O sea, algo que no sea bueno. ¿Tiene el avión o no tiene? Yo no podría decir que tenga algo negativo. Yo no diría que los aviones tienen algo negativo.
Pero ahí viene quizás algo que yo no estoy tan de acuerdo en la comparación entre Airbus y Boeing, habiendo volado los dos. Pero si quisiera mencionar algo, por ejemplo, en Airbus es un avión muy automatizado. Entonces, por ejemplo, se me ocurre citar algo. Tú le pones en el MCDU directo al punto tal. Entonces, rato que pones directo, el sistema del piloto automático automáticamente, redundando, se arma el punto y se arma la navegación. Entonces, el avión está volando, mientras obviamente esté con el piloto automático, ¿no? Claro. En cambio, en Boeing, tú tienes que ponerle directo al punto, ya ejecuta, pero él no hace nada mientras tú no le selecciones el Lateral Navigation, el nav. ¿Ya? Entonces tienes que poner esto. En Airbus, por ejemplo, es algo típico de lo que yo he podido ir escuchando de la gente, ¿no? Y que a mí me costó un poco de tiempo hasta acostumbrarme. Es que en Airbus tú vas volando y en el momento que aplastas al heading bow le jalas para que se despliegue la información en el ND, jalas y te aparece donde está el heading y se acabó. En cambio en Boeing siempre está, pero tú tienes que perseguirlo. Siempre le tienes que ir persiguiendo. Entonces eso es una de las cuestiones que la transición Airbus-Boeing siempre como que agarra un poquito. Porque tienes que estar moviéndole y te olvidas del heading está por acá y el avión está bailando para allá, girando, claro. Y si el momento que pasa, por cualquier circunstancia, servirte los modos básicos, si el avión está yendo para acá y el heading está por acá, el avión le va a perseguir al heading, que no es lo que queremos. Por eso tiene que estar siempre ahí. Siempre estar ahí centrado. Entonces, esa es una de las cosas que... Y cuando va a descender el avión, igual tienes que aplastar. En el VNAV, o sea, el VNAV va a estar, pero si le aplastas... por ejemplo, en el 787, si tú estás en VNAV y ya tu autorizado dice cuando listo descienda a nivel cualquiera, tú le seleccionas. Entonces él llega al top of descent y solito desciende. No tienes que aplastar. En Airbus, por ejemplo, tú tienes necesariamente que decirle ya, o desciendes tú o lo desciendo yo. Manual descent, open descent. En cambio en Boeing tú vas en el nav, solo cambias la latitud y vas VNAV, está en VNAV, tienes el profile, cambias y solito baja. Es así. Las diferencias chiquitas, ¿no? Son pequeñas, pero cuando estás en la transición te toman muchas cosas de nuevo. El CDU del Boeing es un poquito, no es bien distinto, pero es diferente. Boeing tiene ciertos gadgets que Airbus no tiene y Airbus tiene ciertos gadgets que no tiene Boeing. Por eso es lo que te digo, comparar los dos aviones, más que difícil, no es justo, porque son dos cosas totalmente apartes. Y al final, como te decía, en principio uno es piloto. Entonces ahora estoy empezando a volar el Boeing, estoy aprendiendo todavía el Boeing. Volé un tiempo Airbus y es un avión lindo, la filosofía es linda. Ahora estoy con esta que me gusta también, me siento cómodo porque es amigable, no muerde. En cambio, cuando uno va de Boeing a Airbus, muerde. Tienes tanta cosa que aprender, o sea, tienes tanta información. Muchas cosas, claro. O sea, hay muchas cosas que le hacen un poco más complejo, justo por lo que tú mencionabas. O sea, el avión, el Boeing, la filosofía le hacen pilot friendly. En Airbus tratan de hacerle pilot friendly, pero los procedimientos serán seguramente escritos por ingenieros aeronáuticos, con abogados y esto, y quizás por ahí un poco un piloto que le esté diciendo, oiga, pero hágale más fácil esta cosa, ¿no? Es más amigable, más sencillo Boeing, en ese sentido. Claro que Airbus, te digo, la ventaja es que es un avión más... tiene muchos gadgets que te facilitan la vida. De hecho, la filosofía de Airbus está justamente diseñada para relevar la carga de trabajo de los pilotos, que es una de las cosas que ellos dicen, ¿no? La filosofía de Airbus es eliminar carga de trabajo a los pilotos. Entonces, por eso el avión se vuelve bastante automatizado y uno pasa a monitorear que todo funcione bien y tiene la... Por eso quizás es lo que le vuelve más complejo el avión. Porque de ahí, o sea, las cosas que tiene Airbus es impresionante también, es una maravilla. Pero Boeing puedes hacer lo mismo con un avión más sencillo. Es, digamos, la diferencia. Solo que estás más metido ahí, más de la jugada. Pero, como digo, como piloto, a la final disfrutas. O sea, mientras disfrutas de las dos, sepas dónde estás y qué tienes que hacer, basta. Sí, es la parte agradable. Chévere, Rubén, chévere. Y bueno, dijiste que tienes varios mentores, ¿no? Sí, tienes... Sí, como te había mencionado de la historia, pues te decía que
como mentores, primero, digamos, mi tío abuelo, ya Wambra me decía, esto es así, tienes que hacer la cosa. Pero él me decía, sí, ahí verás de aviación y tienes que descargarte y estudia, bueno, tanta cosa de principio. Después, quien me metió el gusanito, que fue el capitán Dieguito Quirola, pues a quien tengo muchísimo aprecio, que después, años después, cuando estuve en Saeta, pues ahí lo vi, yo nunca volé con él, ¿no? Pero sí volé con Diego Hijo. Y más que nada siempre era siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Wambra? ¿Cómo estás? Dale, ¿estás bien? O sea, todo eso, ¿no? O sea, era la parte humana. Algo bonito, claro. Carlos Ewes, como te decía, cuando di mis primeros pasos en aerolínea, ahí en el 727, pues dando tips, enseñando muchas cosas que uno no sabía. No sabía eso, claro. Callouts, cómo funcionaba el tema de callouts, cómo funcionaba el tema de manejo de listas de chequeo y estas cosas, y otro tipo de cosas, y realmente, y después siempre realmente él ha sido, digamos, el primer referente en este sentido que yo tuve, ¿no? Y cuando volé en LAN, el 320, pues de los dos que aprendí bastante, de Sebastián Campuzano, Esteban Galárraga, ya ellos están, pues ya son ahora los que están a los más altos niveles, ¿no? Esteban también fue instructor y todo esto, bueno, muy bueno, aprendí de él también, de Sebastián, a más de una entrañable amistad. Pues también con él, después nos vamos a Qatar Airways, con él tuve suerte de volar después una sola vez en Qatar en el 330, él era capitán y yo era copiloto, fuimos a Maldivas, pero siempre él ha estado ahí conmigo, digamos, dándome alguna recomendación, compartiendo sus experiencias. O sea, siempre presente. Siempre presente. Y tengo un amigo más que con él nunca volé, pero siempre fue un mentor desde el punto de vista de todo el apoyo profesional, del apoyo inclusive desde el punto de vista humano que estaba allá. Andrés Monzova, él es ecuatoriano, él es capitán, instructor y chequeador de 330, 350, perdón, 380, 350. Son los pilotos más antiguos que hay en Qatar Airways, realmente un gran profesional, y él siempre también es otro que ha estado dándome, compartiendo sus experiencias, conocimientos, entonces yo creo que son, digamos, los principales. De ahí siempre he tenido muchos buenos amigos que también me han estado dando su apoyo. Puedo mencionar más nombres también: Javier Ceballos, Iván Galárraga, que estaban en LAN, grandes amigos, también en la época de Saeta, Gustavo Müller, perdón, mis buenos amigos de Ícaro, Francisco Bertero, Gustavo Arteaga, todos ellos, que siempre de todos y cada uno de ellos se sacan, pues digo, mentor, más de uno. Y sobre todo desde el punto de vista profesional siempre se aprende de mucha gente. Pero digamos los principales son los que te menciono. Sí. Claro. Y ya para ir terminando, porque estamos bien interesante disculpa, es que te quite tanto tiempo. No, por mí no tengo problema, compadre. Chévere. ¿Tú qué podrías decirles a las personas que nos ve como tú, o sea, dijiste en algún momento quisiste botar la toalla, ¿no? Y puede haber gente que esté en eso. O sea, ponte aquí en Ecuador, es un poco complejo el mercado porque hay pocas aerolíneas y muchos pilotos. Entonces, algo que les quieras decir de qué hacer, o sea, que necesitan una guía en caso que no puedan seguir, que, por ejemplo, hay gente que aplica por primera vez, les dicen no y ya quieren dejar, y no es así. Como tú decías, hay que ser perseverante, pero ¿qué podrías tú decir así, algo anónimo, algo a la gente? Ahí, sí, bueno, justamente lo que te decía, en base a la historia, a mi experiencia personal. Hoy, bueno, tras el COVID sabemos que las condiciones en general se han dificultado. No hablemos de Ecuador, sino mundialmente. O sea, la aviación se paralizó y la aviación está saliendo adelante. Y puedo decirlo en un sentido gratificante, ver que de todas formas dentro del Ecuador también la aviación está saliendo. De hecho, por ejemplo, para mí fue grato encontrarme en Miami hace un año con amigos que estaban entrando a EQR, está saliendo. Después conocí que por fin se plasmó un sueño de LAN Ecuador, el de tener su división de cargueros volando desde Ecuador.
Avianca ha crecido, ahí Avio Andes me parece, Aeroregional, que de todas formas están tratando de mantenerse en el mercado, crecer y todo eso. Eso es algo positivo. Y bueno, yo les deseo lo mejor, los mejores éxitos. Y eso hace que de todas formas facilite que como decimos comúnmente, se muevan las frutas. Entonces que haya más posibilidad. Obviamente, como tú mencionabas, sale muchas veces mucha gente de las escuelas de pilotaje y al aplicar por algún motivo no salen seleccionados. Eso ya depende de cada una de las empresas, de las políticas, perfiles que ellos tengan y todo esto. Pero yo que les diría realmente a todos ellos es justamente que sean perseverantes, es decir, que si persiguen el asunto, seguir ahí. Porque de alguna manera lo van a lograr. O sea, si no es hoy, será después de un año, será después de 5. Pero la cosa es estar ahí. Porque, ya te digo, por experiencia personal, en mi época en Ecuatoriana, cuando quebró Ecuatoriana de Aviación, primero que habían pocas plazas. En ese entonces era TAME, que prácticamente sabemos, TAME era Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pilotos de la Fuerza Aérea, muy pocos civiles por mencionar que había. Saeta, muchos pilotos, había puestos copados. Y las empresas pequeñas que había, bueno, Aerogal, y había, ¿cómo es? ¿Ícaro? Bueno, había Ícaro también, había unas pocas empresas que había antes, ¿no? Y aviación menor, aviación de taxis aéreos y todo eso, pero era muy, muy limitado. Entonces decía, tengo 200, 300 horas frente a pilotos que tienen 3, 5, 7 mil horas de vuelo. ¿Qué puedo esperar yo? Porque si yo me pongo del otro lado de la cancha como dueño de un avión que necesita un piloto, ¿qué voy a preferir? ¿Un piloto experimentado que tiene 3, 5 mil horas a un piloto que tiene conocimiento de experiencia limitada pero diferencia de horas? Solamente por el aspecto de seguro mismo me cambiaron el panorama. Había gente que decía, no, yo ahora tengo un piloto de 2.000 horas y eso significaba que le bajaba la prima del seguro de un avión privado. Entonces, todo eso repercutía en que iban a preferir siempre gente de más experiencia. Claro, por seguro. Entonces, ahí es, como te decía, la perseverancia en tratar, bueno, si no puedo por aquí, busquemos por acá, a ver qué hacer. Y bueno, hubo una época que unos 6 meses siquiera que no estuve vinculado a la aviación para nada. Entonces, bueno, seguir un curso, seguía inglés. Y por ahí me metí un curso de contabilidad, me parece que era, que hice computación, alguna cosa para mantenerme activo inclusive en esto. O sea, algo que enriqueciendo conocimiento hasta que algo salga. Pero, como digo, siempre la perseverancia es lo que le da la posibilidad de algún momento. Y lo que hablábamos hace un momento, continua preparación, mantenerse al día en conocimientos, en procedimientos, en todo lo que se necesita para estar listo para una entrevista. Claro, sí, ¿no? Sí. O sea, sí. Ahí sí, tomen nota. Que sí es verdad, porque yo he visto gente que igual salen de la escuela y como tú me decías antes, el conocimiento es como que textual de la DAC y ya, pero hay mucho más allá de eso. Muchas cosas. Entonces, sí, hay que estar ahí, y como te decías, desde uno mismo. O sea, uno mismo ver, buscar qué más puedo aprender. Exactamente. Que es lo que importa. Rubén, te tengo 2 cositas aquí, déjame ver bien. Bueno, verás, este es para que le pongas en el velador, no mentira. Aquí está tu nombre. Ya esto ya se entregar cuando se entrevista a pilotos, ¿ya? Muchas gracias. Aquí está el año, sí lo puse bien. Tu nombre, sí. Y esta taza, bueno, que quieres poner ahí. Ahí está el logo de Qatar y todo. Perfecto, y tu nombre muchísimo. Y todo. Es que espero que te guste el café. Entonces, sí, te agradezco mucho. Gracias, Juan Carlos, te agradezco mucho y pues nuevamente pues te reitero las felicitaciones por tu emprendimiento. Gracias. A más de Gracias, mi hermano. Yo pienso que a más de orientarles a todos quienes te ven continuamente hoy día, nosotros dos, creo que este emprendimiento lo que logras es compartir algo, tus conocimientos, compartir con la gente, motivar a la gente y eso es algo muy loable. Te felicito por esto, te animo y pues espero verte en la aerolínea
pronto. Sí. Ahí estaremos, ahí te avisaré. Será un gusto. Será un gusto. Che, Rubén, muchas gracias, ¿no? A ti. Gracias, Muchas gracias por venir y gracias. todo. Y a toda la gente igual gracias por asistir y ver toda esta entrevista. Igual hay cualquier cosa, comenten, like, compartan, suscríbanse. Espero no haberles aburrido. No, ¿para qué? No, yo estaba entretenido porque ya ni vi la hora yo ya. Pero súper, súper. Y No, igual, sí. igual eso y nada más. Ya estaremos para una próxima. Cuídense. Adiós.